Hola, Dios les bendiga. Buenas noches. Vamos a entonar esta alabanza para el Señor y damos inicio. Su amor es un huracán, doblándome bajo el peso de su viento y gracias a Dios. Y así de repente ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria. Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Gracias, Dios. Él nos ama, oh, cuánto Él nos ama. Él nos ama, oh. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos amaste primero, Señor. Gracias porque no importaba, Señor, la condición, Señor, en la que nos encontrábamos, Dios. Tú ya nos habías amado, Dios. Él nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, cuánto Él nos ama, Él nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, cuánto Él nos ama. Él es mi premio y yo su porción. Su mirada de gracia nos trae redención y esa gracia es su mar, nos sumergimos. El cielo y la tierra se unen en un beso y mi corazón salta en mi pecho. No hay tiempo de persistir en lamento cuando pienso en tu amor. Él nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, cuánto Él nos ama, Él nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, cuánto Él nos ama. Él es mi premio y yo su porción. Su mirada de gracia nos trae redención. Si esa gracia es su mar, nos sumergimos. El cielo y la tierra se unen en un beso y mi corazón salta en mi pecho. No hay tiempo de persistir en lamento cuando pienso en su amor. Él nos ama, oh, Él nos ama, oh. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por amarnos de tal manera, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos, ya entramos a la presencia de Dios, adorándolo y reconociendo ese amor tan grande que Él tuvo por nosotros al haber enviado a su Hijo amado Jesucristo a morir en la cruz, para que usted y yo seamos salvos y gocemos de ese beneficio de la salvación que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por todas las cosas. Entonemos ya un canto
de lo profundo de nuestro corazón, hablando con Dios y encomendándole a Él todo lo que tú quieres hablarle. Aquí estamos, Dios. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Padre bueno. Gloria a tu nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Te amamos, Espíritu Santo de Dios. Te amamos, Espíritu Santo. Ven y llena, Señor, esta casa con tu gloria. Ven y llena, Señor, a cada una de las personas, Señor, con tu gloria. Que tu poder, Señor, sea sobre nosotros, sobre nuestra vida, Señor. Ese poder que viene, Señor, a través del Espíritu Santo de Dios, Señor. Padre bueno y hermoso, Señor. Aquí estamos, Dios. Señor, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres glorioso, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres mi castillo, tú eres mi refugio, tú eres mi roca, Señor. Gracias. Gracias, Dios amado, Señor, porque tú eres mi consejero admirable, Señor. Tú eres ese Dios fuerte, tú eres el príncipe de paz, Señor. Gracias, Señor, porque en ti podemos confiar. Gracias, Señor, porque en ti podemos descansar. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, porque esta mañana abrí mis ojos y pude ver, Señor. Pude levantarme, Señor, y poderme sostener, Señor, gracias a ti. Pude caminar, pude hablar, pude escuchar, Señor. Gracias porque tú me has proveído los alimentos, Señor, todos los días, Señor. Y no solamente, Señor, para el sustento de mi cuerpo, sino para el sustento de mi espíritu, Señor, a través de tu palabra, Señor, a través de todo lo que tú, Señor, tienes para nosotros, Dios. Tenemos tanto por agradecerle a Dios. Tenemos tanto por agradecerle a Dios. Él es bueno y Él es fiel. Señor, te adoramos, Dios. Te adoramos, bendito Padre Celestial, Señor. Gracias. Gracias, Dios del cielo, Señor. Gracias. Gracias, Padre bueno y eterno, Señor. Te adoramos. Te adoramos, Dios. Señor, hoy colocamos delante de tu presencia, Señor, todas nuestras peticiones, Señor. Las peticiones, Señor, de aquellos que han estado ahí, Señor, en las transmisiones, Señor, para que seas tú, Dios, concediendo las peticiones de su corazón, Dios. Padre, llénanos de ti. Llénanos de tu Santo Espíritu, Dios. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, para caminar cada vez más en ese llamado a la perfección, a la santidad, Señor. Padre, que podamos ser santos como tú eres santo, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Te necesitamos hoy más que ayer, Señor. Te necesitamos cada día, Señor. Llénanos, Señor, por el poder de tu palabra. Cámbianos, transfórmanos, renuévanos, Dios. Gracias, Señor. Padre, colocamos esta transmisión en tus manos, bendito Dios. Padre, colocamos esta transmisión en tus manos, que sea tu Santo Espíritu hablándonos, Señor, del poder de tu palabra, Señor. Padre, que esa semilla quede sembrada en nuestros corazones, Señor, y que seas tú, Señor, haciéndonos, Señor, ser esos pámpanos, Señor, que dan fruto, Señor, pues estamos pegados a ti, Señor, a ti, nuestro Dios. Gracias, Señor, porque tú nos haces dar buen fruto, Señor, a través de tu palabra, Dios. Gracias, bendito Rey de Gloria, Señor. Gracias, Dios. Padre, coloco este mensaje del día de hoy en tus manos, Dios, y que seas tú hablándonos a nuestro corazón, Señor, y que seas, Señor, hablando tú a través de mí, Señor.
Habla a través de mí, Señor. Aquí está tu siervo, Señor, que quiere adorarte, que quiere estar ahí, Señor, para tus manos, Señor, para que tú le uses, Dios. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre. Te necesitamos, Dios. Gracias, bendito Rey de Gloria, Señor. Te adoramos, te exaltamos y te glorificamos, Señor. En el nombre precioso y maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, quedamos en tus manos, Señor, y creemos que tu palabra, Señor, el día de hoy, Señor, va a hablar a nuestras vidas, Señor, y que tú nos vas a cambiar, nos vas a transformar, nos vas a renovar por el poder de tu palabra, con tu Santo Espíritu, Señor. Amén, amén y amén. Hola, buenas noches, que el Señor les bendiga. Estamos aquí para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Recordemos que esto es un mandato que Dios nos ha dejado a usted y a mí, que vamos. Quizá no podemos por ahora ir por el mundo predicando la palabra, pero nos valemos de todos los medios que puedan ser útiles para llegar a las naciones. Y este es uno de ellos, predicar la palabra de Dios. Y yo he podido darme cuenta, quizá a través de mi primo que está en Inglaterra, de mis padres que están en España, de gente que me conoce que viven en Estados Unidos, ¿sí? He llegado a las naciones a hablar, a predicar el evangelio, a predicar de la palabra de Dios a través de este medio. Y le invito y le animo para que quizá usted, cada que nazca en su corazón, compartir un mensaje de la palabra de Dios, hágalo con decisión y lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces quiero que vamos a la palabra de Dios. Voy a mermarle un poquito aquí a la melodía de fondo. Quiero que vamos a la palabra de Dios en el libro de Números. Vamos a Números capítulo 21. Números capítulo 21. Y quiero que leamos desde el versículo 4 hasta el versículo número 9. Desde el versículo número 4 hasta el 9. Números capítulo 21. Números capítulo 21, versículos 4 al 9. Entonces dice la palabra de Dios. Como título aquí aparece, dice la serpiente de bronce. Y entonces dice la palabra de Dios. Después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Verso 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Verso 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y oró Moisés por el pueblo. Verso 8. Y Jehová dijo a Moisés: hace una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Verso 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Señor, te damos gracias, Dios. Gracias por tu hermosa palabra, Dios. Señor, háblanos, Dios. Padre, Señor Jesucristo, Espíritu Santo de Dios,
Llena nuestras vidas, Señor. Aviva nuestro espíritu, Señor. Acrecenta, Señor, la comunión, Señor, de nosotros, Señor, contigo, Señor. Acrecenta más, Señor, el deseo de crecer, Señor, en el espíritu, Señor. Padre, alimentanos, Señor, como tú sabes hacerlo, Dios. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios amado, Señor, en el nombre poderoso y precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, entonces iniciemos el día de hoy sabiendo, según esta palabra y versículos anteriores, el pueblo de Israel venían de vagar errantes. Y ellos comienzan a marchar. Y en el capítulo número 20 vemos que ese capítulo inicia con la muerte de María. Que de eso ya habíamos hablado en una transmisión anterior, que ella era la hermana de Moisés. Y ese capítulo termina con la muerte de Aarón. Estoy haciéndoles como un recuento para que nos conectemos a lo que vamos a hablar ahora. Pero entonces en ese capítulo 21 veremos cómo los hijos de Israel ahora reinician una nueva marcha y están ahora en pleno camino y por primera vez obtienen la victoria. Entonces acerca de esta victoria nos habla de en los versículos número 1 al... nos habla en los versículos número 1 y 3. Habla acerca de esa primera victoria que tiene el pueblo de Israel. Entonces ahora vamos en los versículos número 4 al 9 para que iniciemos con lo que corresponde al día de hoy. Y podemos ver que aquí nos habla acerca de una de las murmuraciones que tuvo el pueblo de Israel en contra de Dios. Murmuraron en contra de Dios. Esas murmuraciones fueron 8 murmuraciones y esta es la última de ellas. Y entonces dice la palabra de Dios: después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Como ya les había dicho antes, esta es la octava y última murmuración de los hijos de Israel. Y esta vez podemos ver que ellos se quejan del maná. Oiga, esto es algo que realmente cuando usted y yo vamos a profundidad y lo entendemos, podemos ver lo grave de esta murmuración del pueblo de Israel en contra de lo que Dios les estaba dando, de lo que Dios estaba ofreciendo. Si ustedes recuerdan, la gente, el pueblo de Israel, ellos habían murmurado por varias ocasiones, y pues una de esas murmuraciones era que no tenían alimento. Entonces Dios les provee maná del cielo. Y eso es lo que les quiero decir. Por ejemplo, Dios le estaba dando al pueblo de Israel un alimento. Era un alimento que proveía Dios, que era fabricado por Dios, que era elaborado por Dios. O sea que ese alimento contenía los nutrientes necesarios para su cuerpo. A ese alimento no le faltaba nada para que quizá necesitara complementarse con algo más. No, Dios les dio un alimento para que ellos estuvieran fortalecidos en el desierto, para que sus cuerpos aguantaran y soportaran todo ese tiempo que ellos duraron vagando en ese lugar, en ese viaje tan largo que ellos debían afrontar.
También es interesante que destaquemos lo que dice el libro de Deuteronomio, donde destaca el hecho de que los pies del pueblo de Israel no se hincharon, ¿sí? Entonces, por ahí estuve leyendo algo ahorita y cuenta un médico misionero en las Filipinas que dijo en cierta ocasión que uno de los síntomas principales de la enfermedad conocida como el beriberi es la hinchazón de los pies, y es el resultado de que una persona se alimente con una dieta deficiente, o sea, con una dieta que no tiene los nutrientes necesarios para el cuerpo. Esto comprueba entonces que los hijos de Israel, lo que les decía ahorita, disfrutaban de una nutrición adecuada con el maná que Dios proveía, el maná del cielo, y que esta era una comida sabrosa. Y sin embargo, vemos que a pesar de todo eso, el pueblo de Israel se quejaba. Ahora, yo quiero preguntarte algo, a ti que me estás escuchando, y a mí mismo me hago esta pregunta: ¿cuántas veces usted y yo realmente le damos gracias a Dios por todo lo que Él nos provee y nos alegramos por lo que tenemos, por lo que Él nos está dando en su momento, en este momento, y que gracias a su bondad y su amor con nosotros tenemos lo que Él nos está provisionando en este momento? Wow, yo me quedé sorprendido. Yo me quedé sorprendido de mirar que realmente a veces somos desagradecidos. A veces yo lo escuchaba en algunas personas que reniegan, que murmuran y que dicen quizá: ay, ¿por qué yo vivo en este lugar? O ¿por qué estoy pasando por este momento? ¿Sí? Como por ejemplo con la comida, digamos: ay, ¿por qué me estoy alimentando con eso y no puedo comer de lo que yo quiero? ¿Sí? La invitación es a que realmente usted y yo seamos agradecidos por lo que tenemos en este momento. Mire, cuando usted y yo aprendemos a agradecerle a Dios por lo que tenemos ahora, y cuando aprendemos a ser verdaderamente agradecidos con ello, Dios va a empezar a orar para que Él está viendo que en lo poco estamos siendo fieles. En lo poco estamos siendo fieles. Y así sucesivamente el Señor va a hacernos que nosotros en lo mucho también podamos gozarnos. Miren, Pablo fue un hombre que aprendió a vivir en diferentes circunstancias. Yo ya les había hablado antes de eso, y Pablo aprendió a gozarse aún estando en la cárcel, aún siendo perseguido, aún estando en abundancia, aún estando fortalecido, aún estando débil. Pablo fue un hombre que aprendió a gozarse en todas estas cosas, porque él sabía para quién estaba trabajando. Él sabía cuál era la promesa de la eternidad. Así usted y yo debemos aprender a gozarnos en cada momento de nuestra vida. Quizá así nos sintamos débiles, nos sintamos sin fuerza. Recordemos que todo eso es pasajero y que Dios para cada momento de prueba nos tiene una puerta hacia la salida de ese momento, y que Él nos va a bendecir rica y abundantemente. Amén. Vemos ahora en los versículos números 6 y 7, vamos a leerlos. Versículos números 6 y 7, donde dice: y Jehová
Miren, a causa de la murmuración del pueblo de Israel, miren lo que hizo Dios. Verso 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Verso 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Aquí es donde vemos que Dios le pide a Moisés que haga una serpiente de bronce. Entonces observemos que el pueblo de Israel dijo, hemos pecado, admitiendo que habían pecado contra el Señor, admitiendo que esa murmuración que ellos habían hecho contra lo que Dios les estaba ofreciendo en ese momento había estado mal. Pues recordemos, miren las palabras que usó el pueblo de Israel en el verso número 5, dice que ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Y aquí está lo grave de lo que dijeron, de lo que ellos expresaron con sus palabras. Dice, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ellos se estaban refiriendo al maná del cielo, al maná con el que el Señor los estaba alimentando. A esa comida que tenía todos los nutrientes necesarios para el cuerpo, para que ellos pudieran atravesar ese desierto. Y entonces, retomando, Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce. Y entonces podemos ver que el pueblo de Israel admitió que había pecado. Y entonces ellos quieren que Dios vuelva a colocar esa relación que Él tenía con ellos, pues Dios se había enojado porque ellos solo murmuraban y murmuraban acerca de lo que Dios estaba haciendo. En algún momento todos nosotros tenemos que empezar a relacionarnos con Dios reconociendo que somos pecadores. En estos versículos, en esta porción de la palabra, aquí voy a iniciar un mensaje evangelístico para que quizá tú que me estás escuchando te des cuenta que la única manera en que Dios comenzará a hacer un trato con nosotros es si nosotros admitimos que somos pecadores. Pues podemos ver que el hecho de que Cristo murió por los pecadores significa que usted y yo debemos reconocer, algún día debemos hacerlo. Yo ya lo hice y ha sido la mejor decisión que he podido tomar en mi vida. Aceptar al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, reconociendo algún día que yo estaba muerto en delitos, en pecados, que yo necesitaba ser saciado, que yo necesitaba ser lleno, que necesitaba ser perdonado, que estaba condenado y que Dios ahora me ha pasado de una muerte a vida. Podemos ver cómo los israelitas no podían solucionar sus dificultades realizando buenas obras. Ellos primero tenían que evidenciar su fe, pues estaban muriendo a causa de las picaduras de las serpientes. Y en el momento en que ellos eran picados por esa serpiente, ellos debían mirar
a esa serpiente para poder vivir. Pero si quizá ellos lo hacían y miraban a donde estaba esa serpiente, era porque creían en la palabra que Dios había dado, que si miraban la serpiente vivirían, o sea que tenían fe, ¿sí? Que es lo que usted y yo debemos tener, que la palabra del Señor Jesucristo dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ahí está la fe. ¿Cree en quién? En el Señor Jesucristo. No se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces el pueblo de Israel en ese momento tenían fe y miraban a la serpiente y podían vivir. Dios les estaba cumpliendo esa promesa que Él ya había hecho. Y quiero invitarlos a que ahora leamos los versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios, y aquí está hablando como de manera profética acerca de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y Jehová dijo a Moisés: hace una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Verso 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. En esta palabra podemos tener una lección maravillosa, que era lo que les estaba diciendo ahorita. El pueblo de Israel tenían que mirar a esa serpiente, y esa mirada era una mirada de fe que les permitía vivir. El hecho de que ellos la miraran, ¿sí?, y no creyeran en la palabra que Dios había dado, no serviría de nada. Bueno, ahora podemos imaginarnos a algunas personas diciendo que todo eso no tenía sentido. Quizá querían algo más tangible, ¿sí?, que simplemente volver su mirada hacia una serpiente para no morir. La lección que encierra esto para nosotros es que cuando podemos hacer un ejemplo con la palabra de Dios, cuando el Señor Jesucristo habló a Nicodemo en aquella noche oscura, que el Señor Jesucristo le dijo, y como nos relata el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 3 de los versículos 14 al 16, y dice la palabra de Dios: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eso es una palabra poderosa, una palabra de fe, donde usted y yo, cuando llegamos a ese momento de la cruz, cuando llegamos a ese momento del arrepentimiento, sigue diciendo la palabra de Dios en esa conversa que tenía Jesús con Nicodemo, dice que así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora, estos versículos, el versículo 14 dice, como fue levantado el Hijo del Hombre. Ahora, quizá usted se preguntará, en la cruz, sí, así fue levantado. Recordemos que Él fue crucificado y la cruz fue levantada.
Y ahí es donde usted y yo llegamos a ese momento de fe. Cuando usted y yo miramos al Señor Jesucristo, al autor y consumador de la fe, ya no morimos, sino que vivimos. Y es por fe y no por vista. ¿Sí? No lo estamos viendo de una manera tangible, ¿sí? Sino que estamos creyendo, y es por la fe, mis amados hermanos. Recordemos que el Señor Jesucristo ocupó el lugar de Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Era un pecador. Usted y yo, cuando no conocíamos del Señor, o si aún tú en este momento apenas estás conociendo del Señor, recordemos que estábamos muertos en delitos y en pecados. Eso simboliza a Barrabás. Y el Señor Jesucristo ocupó el lugar que le correspondía a Barrabás. Yo le doy la gloria a Dios por eso. Mire, porque no es por el amor de Dios solamente. Porque este versículo nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero no es solo por ese amor, sino también que sigue diciendo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí está el sacrificio y la obra perfecta que el Señor Jesucristo hizo por usted y por mí. Él no solamente ocupó el lugar de Barrabás, sino que ocupó el lugar de toda la humanidad. Porque recordemos que Romanos capítulo 3 versículo 23 dice, por cuanto todos, óiganme bien, todos, absolutamente todos, nadie se escapa de esa palabra que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si quizá tú en ese momento te encuentras en esa condición de pecado, hoy yo te invito para que mires a tu Salvador, para que voltees tu mirada al Señor Jesucristo. Reconoce que eres un pecador y que el pecado solamente te está conduciendo hacia el camino que lleva al infierno, a la muerte eterna, a la perdición. Y hoy yo te estoy advirtiendo de eso. Cree en el Señor Jesucristo. Mira ese sacrificio que Él hizo por la humanidad. Reconoce que eres pecador y pídele perdón y dile, Señor, sálvame. Sálvame, Señor, porque así como voy en este momento, Señor, mi vida está perdida, Señor, y estoy condenado a la muerte eterna, Señor. Sálvame, te necesito. Y como dice Apocalipsis 3:20, dile, Señor, tú estás a la puerta y me llamas, Señor, y yo quiero oír tu voz, para que tú entres a mí, para que tú, Señor, entres en mi vida, en mi corazón, me gobiernes, tomes el control de mi vida, para que yo pueda ser salvo. Así como el pueblo de Israel no pudo a través de buenas obras poder arrepentirse de que habían pecado por murmurar contra Dios, sino que tuvo que estar ese símbolo de esa serpiente de bronce, y ellos tuvieron que reconocer que habían pecado y miraban hacia esa serpiente para poder vivir. Asimismo, hoy te digo, como lo dice la palabra de Dios, como el Señor, así como la serpiente fue levantada en el desierto, asimismo es necesario que el Hijo de Dios, que nuestro Señor Jesucristo, sea levantado para que usted y yo seamos salvos. Ahora está en tu decisión el querer vivir eternamente o morir por toda la eternidad.
Usted simplemente tiene dos alternativas y está en su decisión tomar el mejor camino. Hay un dicho por ahí que se menciona muy frecuentemente y es que todos los caminos conducen a Dios. Esto es una mentira de Satanás, porque todos los caminos no conducen a Dios. La palabra de Dios dice todo lo contrario. La palabra de Dios dice, si no estoy equivocado, creo que es en Juan, capítulo 16, verso 4, donde dice que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino a través de Él, a través de ese camino, a través de esa única verdad, y que Él es el único que nos puede ofrecer la vida eterna. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Señor, te damos gracias, Dios. Padre, te adoramos, Señor, te amamos, Dios. Te amamos, Señor, y enséñanos a amarte cada día más y más, Señor. Así como tú le enseñaste a Pedro que te amara, Señor. Cuando tú le preguntabas esas 3 veces que sí te amaba, Señor, que sí te amaba. Y Pedro pudo llegar a esa convicción, Señor, de que él ya había pecado, Señor, de que él ya te había negado 3 veces, Señor. Ahora, en estas 3 veces, él pudo afirmar que te amaba, Señor. Aún con su propia vida te amó hasta la muerte, Señor. Enséñanos a amarte de esa manera, Señor. Enséñanos a amarte, Señor. Gracias por tu mensaje de salvación que viniste a dejar en esta tierra, Señor. Padre, porque aún teniendo todas las cosas, toda la riqueza, Señor, te bajaste de tu trono, Señor Jesucristo. Y viniste, Señor, y te despojaste de todo, llegando a esta tierra, Señor, para nacer en un pesebre, Señor, para nacer en un establo, Señor, donde quizá había malos olores, Señor, de animalitos. Padre, porque te bajaste, Señor, de toda tu grandeza y de todo tu poder, y te hiciste 100% hombre. Señor Jesucristo, gracias. Gracias por despojarte de todo, Señor, y demostrarnos ese amor tan grande, Dios. Gracias, Señor. Gracias porque he aprendido, Señor, acerca del gozo de mi salvación, Señor. Tú eres el gozo de mi salvación, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Llena cada vida, llena cada corazón, Señor. Padre, que seas tú, bendito Dios, tocando los corazones. Que tu palabra, Señor, sea plantada, Señor, como esa semilla que crece, Señor, y que da fruto, bendito Dios. Padre, hoy te ruego por todas las almas del mundo, Señor. Padre, para que los que quizá aún están muertos en sus delitos, en sus pecados, puedan reconocer un día, Señor, que son pecadores, que están en una condición de pecado y que necesitan de ti, Señor, que necesitan de ti. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios, te amamos. Te amamos, Espíritu Santo. Precioso y hermoso Consolador. Gracias. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos sostiene, quien nos levanta, quien nos restaura, quien nos fortalece, quien nos vivifica, Señor, quien nos da poder, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Te adoramos, Padre. Gracias. Muchas gracias, Dios. Gracias, Señor. En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. No quiero que se me escape esto que tenía presente por decirles. Miren que el pueblo de Israel tomó ese remedio para la picadura de serpiente, para no morir. Ese era el remedio y lo tenían ahí, ¿cierto? Ahora, la medicina que necesitas es Cristo. Él es el único que puede sanar, el único que puede limpiarte y redimirte de todos tus pecados. Después de que el Señor Jesucristo te perdona, nadie puede culparte, ni Satanás puede venir a acusarte, porque si el Hijo de Dios ya te perdonó, ¿quién es Satanás para acusarte? ¿Quién es quizá otra persona para venir a acusarte? Ya tú has sido perdonado. Ahora, en tus manos está, ahí está la medicina para tu espíritu, para tu cuerpo. Y la decisión es tuya si quieres recibir al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Ahora yo te invito para que, ya siendo consciente de que hay dos caminos y que tú eliges por cuál vas a caminar, si quieres, puedes hacer esta oración conmigo y repite después de mí. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que te necesito. Señor, te pido que me perdones. Perdona mis pecados, Señor. Borra mis pecados. Borra mis rebeliones. Y perdóname, Señor. Por tu Hijo amado Jesucristo, Señor, perdóname. Señor, te ruego que me redimes, que me limpias a través de la sangre preciosa derramada en la cruz por tu Hijo Jesucristo, por tu unigénito Hijo. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, para que cuando tú me llames, yo pueda responderte: heme aquí, Señor. Gracias, Dios. Gracias por amarme. Gracias por perdonarme. Y séllame con el poder de tu Santo Espíritu. Mora en mí, Espíritu de Dios, mora en mi vida. Señor Jesucristo, gobierna mi vida. Cámbiame, transfórmame, renuévame, Señor. Y ahora creo que soy nueva criatura. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, damos gracias a Dios por este hermoso mensaje del día de hoy. Creo que es una poderosa palabra y que si usted la ha tomado para su vida, ahora Dios va a empezar a obrar en ti. Recuerda, antes de acostarte a dormir, darle gracias a Dios, porque aun cuando dormimos, Él cuida de nosotros. Pues recordemos que mientras en esta nación, en Colombia y en los países de este lado, la tierra está oscura, del otro lado es de día. Dios no descansa. Dios trabaja y nos cuida en todo momento. La palabra de Dios dice en el Salmo 4:8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, pues solo tú, Jehová mi Dios,
me haces vivir confiado. Colócate a cuentas con el Creador, colócate a paz con Él antes de acostarte. Y recuerda que Dios, también dice la palabra de Dios, que Él no dará nuestro pie al resbaladero y que no duerme el que nos guarda. Que el Señor te bendiga y que tengas una feliz noche en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Chao.